Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile. Estudio de Génesis. Clase 7. Debemos mover. Buenas noches, ¿cómo están todos? Vamos a estudiar la palabra de Dios, Génesis capítulo 3. El tiempo pasado nosotros hemos hablado hasta el versículo 6. Ya ahora vamos a ver el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Hasta el versículo 11 he leído. Es muy curioso, ¿no? Porque el versículo 6, cuando Eva fue tentada de Satanás y luego, antes de comer, ya estaba teniendo gran deseo de ver árbol y gran codicia funcionaba en su corazón. Por fin ya comió. ¿Por qué comió? Aparentemente ella comió por la palabra de Satanás. Pero en la realidad no es así, porque en su corazón tanto quería ser como igualar nuestro Dios. Por eso el ser humano solamente puede sentir acerca de pecado lo que solamente nosotros estamos siendo como herido, teniendo experiencia. Por ejemplo, en su familia, si uno fue golpeado por medio de vecino, al mirar herido de su hermano o hermana, entonces, ¿y cómo va a sentir su corazón? ¿Será muy gozoso, tranquilo? No es así, ¿no? Normalmente se enoja contra los que hizo gran daño contra su familia. ¿Es cierto o no? Así, por eso, por la experiencia, ser humano está teniendo sentimiento acerca de herido. Pero nosotros no tenemos esta sensibilidad para sentir lástima escuchando el pecado de Satanás. Aunque Dios estaba enfocando este pecado es muy grande, por eso Dios tiene razón para encarcelar a los malignos espíritus en el lago de azufre que no se apaga del fuego eternamente. En aquel entonces, ya Dios se enoja en gran manera contra los diablos y Satanás. Pero el ser humano, cuando escucha el pecado de Satanás y diablos, no se siente nada, porque nunca había sentido como herido en nuestra familia, en nuestra ciudad. Nunca había visto los que están siendo como dañados. Por esa razón Dios está hablando: usted también recibió el pecado de Adán. Usted estaba en el cuerpo de Adán cuando estaba comiendo el fruto de la ciencia del bien y del mal. Ya usted estaba incluido en el cuerpo de Adán, porque Adán era varón. Por medio de varón engendró todos los hombres del mundo. Por eso Dios, cuando juzgó a Adán y Eva, en aquel entonces ya había llegado el juicio eterno de Dios hacia la vida de todos los seres humanos. Ya llegaron. Esta palabra está escrita en Romanos capítulo 5,
Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En esta palabra, como dice, en esta palabra lo más importante es, como dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ya repita conmigo, así la muerte pasó a todos los hombres. Ya, la muerte significa que esta muerte se refiere, primera muerte que se divide nuestro cuerpo y alma. Segunda muerte es que nuestro espíritu se va al infierno. Hasta segunda muerte está incluido en esta palabra. Por eso, un hombre llegó el pecado a cada uno de los hombres del mundo, acompaña la muerte. Según la palabra de Dios, así explica. No necesario aumentar nuestros pecados para ir al infierno. Solamente suficiente. Ya suficiente por medio de un pecado de Adán, ya llegó la sentencia de muerte y luego está yendo al infierno. Dios tanto quiere explicar esta palabra. Pero el ser humano está pensando, ya no tengo que cometer. ¿Para qué? Para ser bueno. ¿Para qué? Para recibir la salvación. Yo tengo que guardar el mandamiento. Yo tengo que hacer buenas obras. No, ya se tardó tiempo. ¿Qué se tardó? Yo tengo que esforzar. No. En Adán ya llegó la sentencia de muerte. Usted tiene que reconocer eso. No quiero. Yo no acepto. Porque la gente piensa, aún todavía habría tenido algo de oportunidad de recuperar de la sentencia de muerte por su obra. Dios, ¿cómo tiene que enseñar? No, ya es suficiente. Por medio de un hombre, por medio de Adán, ya llegó la sentencia de muerte. Por eso usted tiene que reconocer. No quiero, Señor. Solamente yo quiero hacer buenas obras. Entre los fariseos, desde niño, no quería contaminar. Por eso cuando visita al mercado y luego regresa, ¿qué es lo que va a hacer? De primero ellos lavan mano hasta hombro, así. Mire, para lavar mano, hasta la mano tiene que limpiar, pero hasta hombro. Y luego sacando de todas como todos platos, sacando de instantánea, y luego puede lavar cubiertos. ¿Por qué? Pensaban que está ensuciado por causa de lo que yo estaba mirando a los hombres que estaban vendiendo pescados, verduras, etc. Es decir, que no quería ser contaminado. Piensa que ya está listo para preservar santidad por su obra. Pero Jesucristo, ¿cómo les exhortó? Generación de víboras. ¿Cómo decía? No solamente estaba explicando, parece que les falta algo de obra. No solamente tiene que lavar hasta hombros, sino que hasta la cabeza todo tiene que duchar. Todo tiene que bañar cada momento, 10 veces al día para purificar su cuerpo. Si hubiera dicho así, entonces la gente tiene que procurar poco más excelente que antes. Pero Jesucristo decía, generación de víboras, ¿cómo escapa el juicio eterno de Dios? Así decía. ¿Cómo dice? Generación de víboras. Cría de víbora, ¿qué significa? ¿De dónde viene esta vida de víbora? Víbora se refiere a Satanás. Por eso Jesucristo estaba exhortando, sus padres son diablos.
Por eso entre los judíos, entre los fariseos, tanto querían matar a Jesucristo. Por fin, por medio de los fariseos, incluye los sacerdotes, mataron a Jesucristo en la cruz. Es muy importante. La gente, por su pensamiento, por su obra, quería purificar, quería ser más excelente, quería ser buena persona. ¿De dónde viene esta enseñanza? De Satanás. Satanás no se engaña. Usted puede ser bueno. Usted puede ser más excelente que otro. Pero ¿quién podía confesar ante Dios? Como publicano. El publicano cuando subió en el templo de Jerusalén y él no podía alzar su rostro porque él sabía que había cometido bastante. Solamente golpeaba a su pecho, como decía, ten compasión del Señor conmigo porque yo soy pecador. Eso es todo, suficiente. Porque nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quién es pecador? El que reconoce de su identidad, que era como pecador que nació por medio de la semilla de Adán. Por eso, Romanos capítulo 5, el versículo 12 está explicando así. Ya volvamos nosotros. Génesis capítulo 3. Lastimosamente, Adán ya comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. El versículo 6 sale así. Comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Significa que Adán ya tenía que preguntar al Señor, Señor, usted dice que cuando come este fruto entonces iba a morir, pero me parece que mi esposa no está muerta. Señor, ¿qué pasó? ¿Usted me mintió o no? Entonces vamos a ver, vamos a confirmar, esta mujer está caminando, hablando, entonces está o no. Si hubiera preguntado, entonces Dios cómo va a decir, ya está muerta, aunque está hablando, comiendo, pero su espíritu se separó de mi espíritu. Usted no coma. Pero sin preguntar nada, ¿cómo dice? El cual comió así como ella. Solamente cortita palabra, como dice, el cual comió así como ella. Tan tonto es. Claramente escuchó la palabra de Dios por su oído y luego nunca había preguntado. Entonces solamente, oh, mi amor, coma eso. ¿Oh? ¿No murió? ¡Qué bueno! ¿Por qué comió eso? Mire, nosotros no moriremos. Ya podemos ser como igualar nuestro Dios. Mire, Dios es todopoderoso que está criando todo, ¿no? Mire, ¿de dónde viene tigre, elefante, todo? Por medio de Dios. También nosotros tendremos esta capacidad, poder. ¿Qué le parece? Ya, vamos. Inmediatamente aceptó la petición de su esposa. Él comió como ella, nada más. Y luego, después de comer, ¿qué es lo que surgía? Ya abrió sus ojos y luego se sentía que estamos desnudos. No tenía problema desnude, pero después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya estaba sintiendo. Por eso tenía vergüenza, se escapó cuando estaba escuchando la voz de nuestro Dios. Y luego Dios estaba apareciendo, como dice ya el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Significa que Dios está
toda parte. Dios está en todo universo. Nadie puede escaparse en la presencia de Dios. ¿Cómo ellos podían escapar? Solamente según su pensamiento habría escondido. Es como igual que no, entre los niños, como un niño que tiene como 3 años, apenas está caminando y luego se escapa y luego tapando su ojo, agarra como toque mi cuerpo, escondí. Solamente tapó su ojo ante presencia de adultos y luego, ya búsqueme, estoy escondido. En aquel entonces, el adulto, ¿cómo puede decir? Oh, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Allá está escondido. Oh, acá está. Voluntariamente va a buscar, ¿es cierto o no? Los adultos pueden distinguir en dónde va a escapar siendo un niño que tenga como apenas 3 años. No puede escapar hasta Teresa o techo, encima del techo, no. Solamente en el cuarto, en el mismo lugar. Se nota claramente. Es como igual manera. Dios observó la vida de Adán, confirmó la obra de Eva, apareció. ¿Para qué? Desde en este momento nosotros podemos saber sobre el amor de nuestro Dios. Porque Dios no es como un Dios que solamente iba a dar castigo, sino que Dios es amoroso hacia nosotros. Por eso Dios se acercó. Adán, les llama, Adán, ¿dónde estás tú? Dios no sabía dónde se escapó. Ya dentro del huerto de Edén ya está. Atrás de árbol está escondido. Dios lo mismo estaba buscando. Es decir que siendo pecador no busca al Señor, sino que el Creador, nuestro Dios, se acerca a los pecadores. ¿Dónde está tú? En aquel entonces, ¿cómo decía? ¿Ya? El versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El versículo 10. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Ya por qué él se escondió? Estaba desnudo, así dice, ¿no? Entonces, desde el principio él estaba desnudo. Además, ellos, después de cometer, ya prepararon delantales por medio de hoja de higuera. Higuera es muy especial. Hoja de higuera es muy especial, que como si fuera globo, y luego tapando todo, pero se ve todo. Además, hoja de higuera bajo sol no aguanta más de como más o menos 4 horas. Ni un día se aguanta, sino que se cae todo. Eso es lo que estaba haciendo, cosiendo delantales. Eso es la obra de pecadores que quieren cubrir su pecado. ¿Con qué manera puede cubrir su pecado? ¿Con qué manera puede tapar su pecado ante presencia de Dios? Nadie puede cubrir su pecado. Va a descubrir ante el juicio eterno de Dios. Además, ¿por qué él estaba escondido? Él decía que yo estaba desnudo, por eso me escondí. Ya, en aquel entonces, Dios cómo le explicó y preguntó. Es muy importante en esta noche, como dice el versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudos? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comeses. Ya pregunta, ¿cómo dice?
¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién está enseñando que usted está desnudo? ¿Quién? Después de cometer, Adán estaba escuchando la voz de Satanás que está hablando en su corazón. Le acusa: Adán, estás desnudo. Sí, sí, Señor. ¿Hay problema o no? Sí, Señor. ¿Tú eres pecador o no? Sí, Señor. Tiene que esconder. Amén. Se escondió. Ya siendo esclavo, ya está escuchando claramente solamente la voz de Satanás. Se llama, están confiando en su propio pensamiento. Porque Satanás trabaja a través de pensamiento de ser humano. Por ejemplo, Judas Iscariote, el que vendió a nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces, leyendo la Biblia, exactamente está escrito que Satanás puso en el corazón de Judas Iscariote el pensamiento de vender a Jesucristo. O sea, ¿qué metió? Satanás. Pero Judas Iscariote estaba sintiendo que mi pensamiento es mío, que está surgiendo en mi corazón, es mío, así estaba aceptando. Significa que para creer en Dios, de primero tenemos que distinguir lo que está funcionando. Nuestro pensamiento es de Satanás, no de nosotros, sino que Satanás está dominando, tiene poder para operar, así dice. En el libro de Efesios capítulo 2, hay un príncipe de potestad de aire que opera a los desobedientes en este momento, en este siglo. Significa que Satanás tiene gran poder para operar y dominar el pensamiento del ser humano. Mucha gente sin duda está aceptando: eso es mi pensamiento, eso es mi maldad. Pero Satanás había puesto este pensamiento: venda al Señor. No quiero, no, venda. Porque Él no va a morir, porque eres gran maestro. Ya puede solucionar y va a ser como libre, no hay problema, venda. Y luego Satanás lo mismo entró en el corazón de Judas Iscariote y lo vendió. Y luego, después de vender, mientras tanto que Jesucristo estaba recibiendo castigo y luego fue crucificado, al mirar la muerte de Jesucristo, él podía sentir como condenado. Yo vendí, yo maté a Jesucristo. Por eso se suicidó. ¿Por qué? Él confió en su propio pensamiento. Por eso el arrepentimiento debería decir que debe desechar de su propio pensamiento y luego aceptando la palabra de Dios. Ese es el arrepentimiento verdadero. Negándose de su propio pensamiento que está surgiendo. Porque en el corazón de nosotros varias veces está surgiendo. Cada día 1000 pensamientos está surgiendo. Pero pensamiento no es verdad. Pensamiento de nosotros se cambia cada momento. Pero Dios le preguntó: ¿quién te enseñó? Dios no le enseñó que estaba desnudo, eso es problema, sino que Satanás ya estaba iniciando a engañar a Adán. Lo misma manera, Satanás hoy en día está engañando a cada uno de nosotros. Por nosotros no tenemos que confiar en nuestro sentido y nuestro pensamiento. Lo más importante es la palabra de Dios. Por eso, últimamente nosotros podemos confirmar esta palabra. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, así dice, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la obra
de ser humano que estaba cometiendo. Por eso están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24, como dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es lo que está confiando en la obra de nuestro Señor Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención eterna que hizo nuestro Señor Jesucristo, por esa redención nosotros fuimos justificados, santificados, sido perfecto. Por eso nosotros tenemos que desechar nuestro sentido y pensamiento para poder aceptar la palabra de Dios. Gracias todo el día de hoy. Hasta acá. Terminamos. Hasta luego.